Hola chicos de quinto año, espero que estén bien y lo prometido es deuda, ya que hago este video para ustedes como introducción al nuevo tema. Las crónicas de Indias. Para empezar este tema primero tenemos que ver a qué nos referimos con la palabra crónica. Según la RAE se refiere a relatos históricos que se organizan según el orden consecutivo de los hechos. Entonces podemos decir que las primeras crónicas, o la primera crónica, se escribió el día que Cristóbal Colón sale de Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 hasta llegar el 12 de octubre de ese mismo año a las llamadas Indias Occidentales. Cristóbal Colón durante toda esa travesía fue escribiendo en su diario de viaje lo que iba ocurriendo día a día hasta finalizar su viaje. Los acontecimientos relatados, así como las descripciones, todo lo que vamos a encontrar en los textos de las crónicas, fueron protagonizadas por sus autores. Estos cronistas vivieron ese momento histórico. Entonces, por ejemplo, el mismísimo Cristóbal Colón, que escribió su diario de viaje, Ulrico Schmidl, que escribió sobre el viaje al Río de la Plata cuando acompañó al primer adelantado, que era Pedro de Mendoza, con la primera fundación de Buenos Aires, que después ocurrieron unos sucesos ahí y el pobre no va a poder seguir, pero Ulrico Schmidl sí va a seguir hacia Paraguay, Brasil, etc. También tenemos a don Antonio de Herrera, que fue un cronista y también un historiador, que se encargó de recopilar crónicas anteriores en el año 1601, y en esas crónicas de este historiador general vamos a encontrar la historia, por ejemplo, de Juan Díaz de Solís, que va a ser el primero en llegar al Río de la Plata, que él lo llamó Río de Solís y era un punto importante por la ley en esa época. Hay una diferencia entre llamarse Río de Solís y Río de la Plata por el tema de lo que sería el dominio del lugar y lo que le ocurrió al pobre Juan Díaz de Solís cuando entró al río Uruguay. También vamos a ver la exploración de Magallanes y Elcano para encontrar una vía que uniera los océanos Atlántico con el Pacífico. Todo eso lo vamos a encontrar en esa historia general de las Indias Occidentales. Las crónicas tienen un valor histórico por su carácter de testimonio, pero por lo mismo están plagados de comentarios subjetivos, como opiniones, expresiones que intentan explicar lo que no comprenden, cosas que no tienen nombre. Ahora ellos van a tener que nombrarlas y explicarlas a un público europeo. Pero también esa subjetividad está dada por el hecho de que muchas veces ellos querían hacer quedar bien a sus capitanes, los capitanes generales o adelantados que acompañaban, e incluso ellos mismos querían quedar bien frente a la corona que los enviaba, y por eso mismo no podemos decir que algunos sucesos sean tan ciertos, tan verídicos en todo detalle al menos. Los cronistas tienen el deber de escribir todo lo que ven y lo que ocurre durante los viajes, ya que su propósito era informar sobre las costumbres de los habitantes de las nuevas tierras, vestimentas, alimentos, modos de vida, a la vez que dar cuenta de las hazañas llevadas a cabo por los conquistadores. Esto último era importante porque era una rendición de cuenta a quienes financiaban el viaje, los reyes, y una prueba sobre las expediciones que los adelantados realizaban y ante la inminente llegada de marinos de otras naciones. Significaba tener el dominio sobre esa tierra recién descubierta. Las crónicas son los primeros textos en los que se va a hablar del continente americano, y por eso es que nosotros los estudiamos. Nos ayudan a comprender mejor nuestra historia y la identidad cultural que nos representa y que vamos a descubrir más adelante también en la literatura. El proceso de conquista y colonización enfrentó a dos culturas, ¿sí? Al llamado hombre blanco y al indígena. Son las crónicas fuente para conocer cómo fue que se estableció este primer contacto y la posterior, colonización, dominación por parte de los europeos sobre los hombres americanos. Ocurre algo importante, y es que nosotros conocemos la historia de manera parcial, ya que solamente vemos el lado de los conquistadores, no podemos conocer nunca el lado de los conquistados. Por eso es que vemos, en las crónicas lo van a notar, se van a mostrar a sí mismos como seres que vienen a civilizar estas tierras frente a los unitarios
unitarios o bárbaros, ¿sí? Cómo eran vistos los aborígenes, que en realidad eran diferentes a ellos, nada más. Bien, en ese sentido, hubo gente que pensó en ese momento que los aborígenes, por sus características, habían nacido para ser esclavos. En ese sentido tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, que se encargó de defender a los hombres originarios de estas tierras y fue nombrado como procurador o protector universal de los indios de las Indias. Entonces, él se contactó con un montón de gente, hizo todo lo que pudo para sacar del yugo de los grandes señores, podemos decir, a los aborígenes que eran esclavos y liberarlos. Le costó muchísimo, hasta el año 1542 que logró promulgar una ley, pero no podemos estar seguros hasta qué punto sirvió esta medida legal sobre los opresores de los aborígenes. Bien, entonces, para ir finalizando, por las crónicas podemos conocer el accionar, ¿sí? Y con lo que se encontraron los primeros exploradores que llegaron al continente y también el desarrollo de la conquista. Podemos ver lo que hicieron los conquistadores, los exploradores, los virreyes, los encomenderos, los adelantados, en fin. Y ver cómo se desarrolló el proceso de conquista y colonización en general. Tenemos en cuenta que es una época convulsionada. Estamos en el siglo XVI y XVII. Hay un cambio en la historia universal. Podemos hablar del siglo de oro español, también es el siglo de oro inglés. Vamos a encontrar en España, nos vamos a encontrar con en la época de mayor esplendor, riqueza y auge de la cultura y la economía, en el denominado imperio donde nunca se pone el sol, ¿sí? De la mano del emperador Carlos I o Carlos V. Y vamos a encontrar a Miguel de Cervantes Saavedra con la mayor obra escrita en el idioma castellano, que es Don Quijote de la Mancha. También es la época de los corsarios, de los piratas, de los bucaneros, de los filibusteros, que eran básicamente lo mismo, todos bastante parecidos en su rama de trabajo. Podemos encontrar entre los más conocidos son los piratas que desarrollaron sus actividades en el Mar Caribe, y también los corsarios que estaban en ese lugar. El más famoso es Francis Drake, que era apoyado por la reina de Inglaterra, por Isabel I, que era, entre otras cosas, la misma que apoyaba a William Shakespeare. Sí, estamos en la misma época. Es, en fin, muy importante conocer esta historia, y lo vamos a ir trabajando más adelante a todo esto en la literatura, porque se van a dar cuenta cuando veamos un poco más de literatura latinoamericana que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad.